Bueno, pues soy Inma Piqueras Ramos y soy danzo movimiento psicoterapeuta y voy a contar un poquito sobre mi trayectoria, mi experiencia, qué es lo que me ha llevado a realizar este tipo de trabajo. Si me remonto en el tiempo, yo empecé siendo trabajadora social. Me formé aquí en Valencia y bueno, y luego ya me marché fuera. Empecé a trabajar en otros países, empecé trabajando dentro de lo que es el trabajo comunitario en Irlanda del Norte, trabajé con mujeres, trabajé también en Ginebra con grupos de representantes de países, de pueblos indígenas que venían a las Naciones Unidas. Digamos un sinfín de proyectos, empecé a viajar, hasta que poco a poco fui interesándome más por lo que es el trabajo social clínico, que quizás aquí en España no se conoce, pero es lo que diríamos el trabajo social clínico. Es el trabajo social enfocado a una intervención terapéutica. Empecé a trabajar en diferentes proyectos, sobre todo en el Reino Unido, en equipos de protección de menores, con familias, con menores, en centros terapéuticos, sobre todo con jóvenes que presentaban conductas sexualizadas, y mi trabajo fundamentalmente era realizar intervenciones terapéuticas con ellos y con sus familias. Trabajé también en adopción. Al mismo tiempo que aumentaba mi trabajo en estos ámbitos, empecé a notar como que el hecho de trabajar con personas, familias, menores, que venían de experiencias, entre comillas, también traumáticas, todas esas experiencias pesaban mucho en mí. Y empecé a sentir la necesidad, por estos motivos, de realizar mi propio trabajo terapéutico. Por lo tanto, me embarqué en un proceso terapéutico con un terapeuta. Esta terapia era terapia hablada, en la cual empezó siendo pues, un trabajo con la intención de cuidarme a mí misma, soltar todo aquello que yo iba cargándome poco a poco de mi experiencia en mi trabajo diario dentro de lo que es el trabajo social. Y poco a poco, al mismo tiempo que empecé a realizar este proceso terapéutico, empecé también a interesarme y a descubrir lo que es el cuerpo, el mundo del cuerpo, del movimiento, de la danza, y sobre todo empecé a explorar el contacto e improvisación. Y bueno, digamos que esa experiencia fue para mí la base de lo que luego ha sido el encontrarme o el practicar este tipo de terapia, el adentrarme en el mundo de la terapia del cuerpo. El contacto e improvisación en un principio y el movimiento auténtico, teatro físico, todo este tipo, el yoga también empecé a practicar, pero sobre todo danza, contacto, improvisación y movimiento, teatro físico y, digamos, movimiento improvisado fueron mis pilares de interés en ese momento. Y empecé como diversión, pero poco a poco fui dándome cuenta como la terapia hablada, por un lado, y esta experiencia física, ambas me estaban beneficiando a nivel personal y a nivel de crecimiento personal desde diferentes ángulos, y que la una y la otra se complementaban. Y empecé poco a poco yo a introducir elementos de estas dos experiencias, sobre todo del cuerpo, del movimiento, de la espontaneidad, de la improvisación en mi trabajo terapéutico con menores, con familias. Hasta el punto en el que dije, pues esto tiene que tener algún nombre. Y descubrí lo que era la danza en movimiento psicoterapia. Bueno, en aquel entonces no estaba aquí en España, estaba en el Reino Unido, y bueno, en el centro donde trabajé, donde trabajaba, se estaba desarrollando un proyecto en el cual, bueno, pues estaban formando a personal en el centro. Entonces ¿cómo llamaría esta persona? Adrian fue, y quiero nombrarlo aquí porque es una persona muy importante para mí, el cual puso su creencia en mí, su energía, realmente me animó a formarme. Por lo tanto, al mismo tiempo que trabajaba en este centro como trabajadora social clínica, empecé a formarme, por otro lado, en psicoterapia, y poco a poco, luego más tarde, fui especializándome en danza, movimiento, psicoterapia, hasta el punto en el que, bueno, terminé mi formación y acabé trabajando y aplicando estos conocimientos en mi trabajo. Y bueno, dejé el trabajo social de lado y me convertí en psicoterapeuta corporal.
Bueno, pues mi formación, voy a entrar a explicar un poquito cómo lo que es la danza movimiento psicoterapia. Bueno, aquí en España, en el Reino Unido también, es una formación, es un máster, un grado máster, es una formación de 3 años que contiene, bueno, formación sobre lo que es la psicoterapia, la psicología evolutiva. Hay unos pilares muy importantes sobre lo que es la psicología y el proceso terapéutico, y por otro lado lo que es el movimiento, el cuerpo aplicado y unido a este proceso psicoterapéutico. Son 3 años de formación, hay 3 años de prácticas y hay como 180 horas de terapia personal con un psicoterapeuta. Y al final de los 3 años de formación hay un proyecto de investigación basado en casos prácticos. Bueno, desde entonces, bueno, pues yo he trabajado en muchos ámbitos, a nivel grupal, a nivel individual. Aquí en España no se reconoce como tal todavía como profesión la danza movimiento psicoterapia, aunque está en proceso de reconocerse como psicoterapia. Desde la Asociación de Danza Movimiento Terapia en España se está empezando un proceso de valoración o de ver de qué forma se puede reconocer como profesión, como tal, como una psicoterapia creativa. Si bien en España todavía está en proceso, en otros países europeos, como en el Reino Unido, se reconoce como profesión. Además, está reconocida dentro de lo que son las profesiones del ámbito clínico de salud. Por lo tanto, en lo que equivaldría, por ejemplo, aquí la seguridad social, allí se puede acceder directamente a psicoterapeutas creativos o danza o movimiento psicoterapeutas. ¿Cómo entiendo la danza o movimiento psicoterapia? Para mí es la aplicación del cuerpo en movimiento dentro de un proceso psicoterapéutico. Entiendo que para algunas personas la palabra danza puede llevar a confusión, y lo digo porque se puede confundir como quizás una clase de danza, el aprender pasos de danza, el que haya una música, el seguir un ritmo, y no es como tal. Hay terapeutas o psicoterapeutas que utilizan pasos de danza, música, y hay otros psicoterapeutas que no utilizan ese tipo de herramientas. Y como tal, en mi caso en particular, me gusta hacer hincapié en el valor del cuerpo, del movimiento, porque bueno, mis sesiones no se ven como tal, quizás no bailamos, quizás nos movemos. Me gusta hablar del cuerpo en movimiento más que de la danza, porque resulta como más inclusivo también. Cuando hablas de danza parece que si no sabes bailar, o si no te ves bien, o si no tienes esa etiqueta de, well, yo nunca he tenido buen ritmo, nunca me han dicho que no sé bailar, que no, parece que como que no, incluso personas con menos movilidad, con menos facilidad, como que no incluye. Sin embargo, si hablamos del cuerpo y del movimiento, la única necesidad que tenemos es que el cuerpo esté vivo, de que la persona esté viva, de que tu corazón lata, de que tus pulmones respiren. Por lo tanto, me gusta hacer hincapié en que mi terapia se basa en el cuerpo, en el movimiento, como herramienta terapéutica. ¿Y de qué forma el movimiento y podemos unir el movimiento y la terapia? Pues nos podemos basar en algo muy sencillo, en lo que son las emociones. Las emociones son sensaciones que sentimos en nuestro cuerpo. Las emociones no son más que eso. La primera manifestación de una emoción es una sensación corporal. Si piensas, por ejemplo, en una sensación negativa, la rabia, un momento en el que hayas sentido rabia, enfado, te pido, ¿qué sensación corporal notas? ¿Con qué sensación corporal asocias esa emoción, la rabia? Quizás notas tensión, quizás notas calor, ardor. ¿De qué forma esa emoción se manifiesta en tu cuerpo? De la misma forma, la alegría, ¿no? Si te pido que imagines, por ejemplo, un momento alegre, feliz en tu vida, el momento más feliz de tu vida, ¿qué sensación corporal notas en ese momento? Estoy segura de que esa emoción que asocias con la alegría está directamente asociada con una sensación corporal. Y no existe correcto o incorrecto. Esa emoción, esa manifestación corporal es única para cada uno de nosotros. ¿Qué pasa? Esas emociones, esas sensaciones corporales, lo que hacemos es que le atribuimos un nombre, una etiqueta: rabia, enfado, alegría, tristeza, ansiedad, para que nuestro cerebro
entienda y pueda entender, darle sentido a lo que está ocurriendo. Entonces, parte de mi trabajo a nivel terapéutico es ese: incrementar, aumentar la conciencia corporal. No se nos enseña en nuestra cultura, en nuestra sociedad, a poner nombre a las emociones, de forma que andamos de alguna forma en el mundo actuando por, no sé, con patrones de comportamiento que nos ayudan a sobrevivir, a adaptarnos, y que no siempre esos patrones de comportamiento son adecuados o son beneficiosos para nosotros. En muchas ocasiones no lo son, y son reacciones más que respuestas en las cuales integramos cuerpo y mente. Y mi trabajo, la base de mi trabajo se basa en eso. Si nos adentramos mucho más en el trabajo profundo de mi trabajo terapéutico, es también trabajar con esas experiencias quizás traumáticas. Todas las experiencias en nuestra vida, todas las experiencias, todas las emociones se acumulan en el cuerpo. Las llevamos con nosotras en el cuerpo. Muchas veces lo que la terapia hablada nos ayuda, sí, nos ayuda a entender, a ponerle palabra, entendimiento, lógica, a entender de dónde viene, pero hay cosas que solamente podemos acceder a través del cuerpo. A través del cuerpo podemos acceder a memorias anteriores a nuestra capacidad, o sea, a memorias muy primitivas.